Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Neri Maldi. Bienvenidos al programa Con la Fe de Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy vamos a comenzar una serie de varios programas sobre lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. O sea, son una serie de enseñanzas que la Iglesia Católica va transmitiendo durante diferentes épocas para que sea mejor la vida en la sociedad. De hecho, este conjunto de enseñanzas se remonta, puede decirse, a los 10 mandamientos, incluso ya en la época del pueblo de Israel. Pero sobre todo comenzó una gran elaboración o un cuerpo de doctrina a final del siglo XIX con el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, con lo cual ya ha pasado más de un siglo desde que se comenzó esta enseñanza de manera más como orgánica u organizada. Y hace poco, hace unos años, en el año 2004, la Santa Sede publicó este libro que tengo aquí entre mis manos, que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un libro muy importante. Este libro, este compendio, viene como a resumir o a sintetizar las enseñanzas más importantes de la Iglesia en este campo. Este libro nació como un deseo del gran Papa Juan Pablo II, que a él le tocó vivir en sistemas totalitarios donde se pisoteaba a la persona humana. Pero él recibió esa luz de Dios para ser sacerdote, luego obispo y luego romano pontífice. Como todos sabemos, Juan Pablo II recorrió el mundo entero. Hizo muchos viajes para llevar la palabra de Dios a muchísimos ambientes. Y luego el Papa quería que se hiciera este documento, este texto, para facilitar a muchas personas en la sociedad, a políticos, a empresarios, a padres de familia, a amas de casa, a profesores, todo tipo de personas que tuvieran ideas claras de cómo hay que ir formando la sociedad. Me llamaba la atención que este libro está dedicado a Juan Pablo II. Dice, maestro de doctrina social, testigo evangélico de justicia y de paz. Está dedicado a él porque Juan Pablo II fue un gran maestro de cómo vivir la vida en la sociedad. Este compendio trae diferentes textos. En una parte diríamos como introductoria, hace referencia a lo que Dios quiere para la humanidad a través de la Iglesia. Luego habla de lo que es la persona humana, entender la dignidad, el gran valor de cada persona humana, sea rico, pobre, hombre, mujer, del color de piel, todos tenemos una gran dignidad. Luego se dedica a entender lo que es la familia. En estos años en los que vemos que hay como un ataque o una burla a la familia y se inventan modelos de familia falsos, este documento viene a mostrarnos qué es la familia. Más adelante se referencia al trabajo humano, cómo el trabajo humano también dignifica a la persona. El trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio para que uno pueda vivir y a la vez realizarse como persona. También hace referencia a los trabajadores, a los obreros, sus derechos, muy interesante. Luego aborda la parte llamada vida económica. ¿Cómo debe ser la economía? La economía al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Habla de la empresa privada, también de los sindicatos, el papel del Estado. Y luego ya entra todo el tema de la comunidad política, la democracia, la autoridad. Antes también ha hablado del capitalismo. Bueno, es muy interesante. Vamos a dedicar, como decía, varios programas a esta temática. El de hoy, básicamente, más que una introducción, va a ser abordar las primeras páginas de este documento que he dicho, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y quería comenzar con una pequeña como anécdota. Y es que en la Santa Sede hay varios organismos, instituciones. Uno se llama el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Un organismo de la Santa Sede que busca que en el mundo haya más justicia y más paz, en todo el mundo. Y estaba presidido por un cardenal que era de Vietnam, un cardenal vietnamita. El nombre de él es el cardenal Van Thuan. Aquí aparece más en concreto su nombre, es cardenal François Javier Van Thuan. Él, siendo obispo en Vietnam en aquellos años duros del comunismo, él fue hecho prisionero y estuvo más o menos como 10 años en las prisiones. Luego fue liberado, pero a él le tocó muy duro. Y Juan Pablo II lo nombró a él cardenal y lo puso al frente de este Pontificio Consejo, que es el que ha redactado este documento. O sea, él fue testigo fuerte en un sistema opresor de la dignidad de la persona y de cómo se debería construir una sociedad con los principios
diríamos humanos y por tanto también cristianos. Él tuvo mucho que ver, pero como él falleció, estaba ya bastante mayor, ha sido el cardenal Angelo Sodano quien hace la introducción a este documento, y el cardenal Renato Martino fue quien presidía este Consejo Pontificio en ese momento. Por tanto, vamos a comenzar con unas palabras del entonces cardenal Angelo Sodano, que era secretario de Estado en la Santa Sede y que vienen recogidas acá en el compendio. Nos servirán como para enmarcarnos en lo que el compendio es. Dice el cardenal que este cuerpo de enseñanza de la doctrina social de la Iglesia comenzó en el año 1891 con la encíclica Rerum Novarum, que habla de las cosas nuevas que suceden en la sociedad y que la Iglesia Católica nunca ha dejado de decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. O sea, tiene la Iglesia también esa misión de dar luz, orientar, para que las personas sepan cómo vivir la vida en la sociedad. Él explica que los principios de la doctrina social de la Iglesia, o la DSI, como le podemos llamar, están apoyados en lo que se llama la ley natural, esa ley que está en nosotros, esa ley puesta por el que nos hizo. Y como esos principios, basados en la ley natural, son aumentados o revalorizados por el Evangelio de Jesucristo. O sea, en el fondo, en toda esta enseñanza social, por así decir, se acude a dos herramientas o dos modos de conocer la verdad, que son el nombre de este programa: la fe y la razón. La razón hace referencia a la ley natural, verdades que todos podemos acceder, la dignidad de cada hombre, de cada mujer, la importancia de la familia. Eso no es de fe, eso es de recta razón. Pero la fe viene a fortalecer, a darnos más seguridad o a potenciar esas enseñanzas que podemos nosotros conocer con la razón. Recuerda acá cómo cada ser humano está obligado a respetar esa ley natural, porque hay una gran crisis ahora. Lo que vemos en las sociedades nuestras, sobre todo en el mundo occidental, de cómo se burla o se pisotea la dignidad de las personas, cómo se ridiculiza lo que es el matrimonio, el amor humano limpio, la castidad. Muchas de estas corrientes negativas, en el fondo, van contra lo que se llama esa ley natural que nos dignifica. Luego dice acá el cardenal Angelo Sodano que muchos de los elementos aquí recogidos son compartidos por las demás iglesias y comunidades eclesiales, así como por otras religiones. O sea que estas enseñanzas no es que sean solo católicas, y de hecho muchas otras religiones, aunque no sean cristianos o católicos, están de acuerdo con la dignidad de la persona, con la importancia de la familia y del matrimonio, con el gran valor de la castidad. O sea, lo que se está diciendo acá no es solo de fe, no son solo cosas católicas, muchas son de recta razón, ley natural y por tanto válidas para toda la humanidad. Y luego recuerda cómo Juan Pablo II tenía ese deseo de que este documento le sirviera a muchísimas personas como inspiración para su vida. Y por último, a manera también de una introducción preliminar, dice el cardenal Renato Martino, que es quien presidía este Consejo Justicia y Paz, dice: su finalidad es transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, tal que la Iglesia, que es experta en humanidad, ayude a cada persona a vivir su vida en la dimensión del sentido auténtico. A veces hay personas que le tienen quizás miedo a la Iglesia Católica y no saben que la Iglesia es una madre que nos quiere, que nos cuida. La Iglesia es algo divino y a la vez humano, algo querido por Dios. La Iglesia es experta en humanidad, lleva ya 2000 años existiendo en el mundo y tiene, diríamos, toda esa base previa del pueblo de Israel, recogido en el Antiguo Testamento. La Iglesia es experta en humanidad y por eso nosotros queremos como seguir lo que ella nos dice, de cómo vivir la vida. Lógicamente somos libres y si uno quiere hace caso y si uno no. Pero estas enseñanzas, digamos que son para personas libres y van a llevarnos a que vivamos nuestra vida mejor y seamos felices. Porque si uno vive su vida en la sociedad tal como Dios nos pensó, esa felicidad va a llegar. Bien, pasando ya al llamado número 4 de este documento, que hace referencia a la introducción, se le denomina o se le llama un humanismo integral y solidario. O sea, que tengamos una visión
completa del ser humano, integral y a la vez solidaria en la relación con los demás. Dice, solo el amor es capaz de transformar las relaciones de los seres humanos entre sí. La persona, al saberse amada por Dios, es capaz de salir de sí misma y cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y estructuras sociales y llevar paz donde hay conflicto, justicia donde hay explotación. Bueno, comienza con una afirmación muy interesante, todo el tema del amor, que uno se sepa amado y que entonces uno sienta como ese deber de transmitir ese amor a los demás, en las relaciones sociales, en el trabajo, a la hora de convivir con otras personas, que uno sea justo y a la vez también caritativo. Dice, la persona es capaz de salir de sí misma por el amor y cambiar las reglas, o llevar paz donde hay conflicto, o justicia donde hay explotación. No puede alguien que es cristiano o alguien que dice que tiene amor explotar a otros o generar conflictos. Bueno, uno debe rectificar si está así. Y de hecho, a veces han habido como grandes épocas o personas que como que se han oscurecido su razón y explotan y matan y son injustas. Eso no debería darse nunca. Luego recuerda este documento como el compendio lo que busca es presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social fruto de la sabiduría de la Iglesia. Aquí vienen citados diferentes documentos, encíclicas de varios papas, algunas alocuciones u otros documentos, también el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, es como una síntesis de enseñanzas sobre la vida social. Y recuerda cómo con el compendio lo que se busca también es esclarecer la gran dignidad o el lugar que el ser humano ocupa en la creación. Dice, o recuerda lo que estaba en el famoso templo de Delfos, un templo en la antigua Grecia, la expresión que decía, conócete a ti mismo. ¿Cómo el ser humano es capaz de conocerse a sí mismo? Esto, el otro día estaba escuchando de unas personas que quieren hacer o declarar personas a los simios. Parece algo absurdo, ¿verdad? Un mono llamarle persona. Porque dicen, no, todos somos iguales. También los animales son como nosotros, o somos iguales que ellos. No, no somos iguales. El ser humano ocupa un lugar único en la creación. El ser humano es capaz de conocerse a sí mismo. Los monos no saben que son monos, o las plantas no saben que son plantas. Uno puede a veces matar una vaca para comer, pero no a un humano para comer. No somos iguales que los animales, tenemos una dignidad muchísimo más, inmensa. No es una simple similitud biológica. En el ser humano hay algo más, y eso uno se da cuenta con la razón, no hace falta la fe, pero la fe también nos corrobora en eso. Y aparecen una serie como de preguntas que uno puede hacerse en su vida. Una de ellas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Porque según uno valora el ser humano, así lo va a tratar o así va a actuar sobre él. Otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre naturaleza, técnica y moral? Naturaleza, técnica y moral. ¿Hasta qué punto uno puede intervenir sobre la naturaleza con la técnica? Si hay normas éticas, morales a respetar. Porque bueno, ya se da el caso de seres humanos que matan a seres humanos que son embriones. O experimentan con humanos que son embriones o que son fetos. No es justo eso. Luego, una pregunta muy interesante para responder en este documento es, ¿qué es y cómo debe manejarse el pluralismo en la vida de los pueblos e individuos? En este mundo nuestro hay ahora, toda esa gran corriente o una gran diversidad de opiniones. Eso, digamos, en parte es positivo, pero puede llevar al riesgo de decir, todo es opinable, es el relativismo. Entonces, ¿de qué manera el pluralismo debe darse en las sociedades para no caer en cosas absurdas o cosas que van a herir a la propia persona? Y la última pregunta es, ¿cómo entender la globalización que ha abierto una nueva época en la humanidad? Esta palabra globalización es una palabra más o menos reciente, pero es real, o sea que el mundo ya está globalizado. Lo que pasa en Nicaragua o en China se conoce rápidamente en otros lugares, en pocos segundos, porque somos ya como una gran aldea global, decía alguien. Entonces, ¿cómo afrontar el tema de la globalización? Bueno, con esta como introducción vamos a ver las primeras ideas de la primera parte de este compendio,
que se llama, el capítulo 1, Designio del amor de Dios para la humanidad. Y es muy interesante, estamos ya en el número 22 del compendio, cómo Dios nos ama. Eso que a veces uno ve en los vehículos que ponen, Dios te ama. Es verdad, Dios nos ama, nos ha creado a cada uno. El Papa Benedicto decía, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno es amado, cada uno es querido, cada uno es necesario. No estamos por casualidad en este mundo. Hasta la gente con grandes dificultades o con limitaciones, o que a lo mejor están muriendo o están ya en fase terminal, ellas son valiosos, valen para los demás. Podemos servir a ellos sin esperar nada a cambio. Pues aquí hace referencia a cómo los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel son ya una expresión privilegiada de esa ley natural. Los 10 mandamientos son como un resumen de la ley natural. Si uno los vive, va a ir bien por la vida. Una vez contaban que en una universidad de un país de Centroamérica se le ocurrió a un profesor preguntar, díganme ustedes acá en esta aula cuáles son los 10 mandamientos. Nadie se lo sabía. Ni siquiera entre todos pudieron decirlos completos. Pues si la gente no sabe cómo vivir su vida, así les va después. O sea, es básico saberse los 10 mandamientos. Ya dedicamos un programa o varios a explicarlos. Decimos que estos mandamientos son como un resumen de esta ley natural. Dice el Decálogo, los 10 mandamientos, busca regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y la solidaridad, especialmente en lo que se llama el derecho del pobre y del forastero. Viene una cita del Deuteronomio, dice, si hay junto a ti algún pobre entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. O sea, ya aparece acá en el pueblo de Israel un intento de regulación o regular cómo ayudar al que es pobre, al que es necesitado. El Papa Benedicto dijo en la encíclica Deus Caritas Es, dijo que ojalá nadie de esta gran familia que es la iglesia pase necesidad. Y es verdad, ya en el Antiguo Testamento había como un modo de intentar regular que no hubiera gentes con grandes necesidades o gente pobre a la que había que también ayudar para que salieran de esa pobreza. Recuerde el número 25, los llamados años sabáticos y el año jubilar. El sabático cada 7 años, el jubilar cada 50 años, que procuraban como restaurar la justicia en Israel en cuanto a las propiedades y las posesiones. Y eran ya como una semilla de lo que es la doctrina social de la iglesia. Y luego recuerda cómo el pecado original, es la raíz más profunda de los desórdenes sociales, incluso de la vida económica y política, que atentan contra la dignidad de la persona, la justicia y la solidaridad. O sea, en el fondo, el pecado es lo que viene a entorpecer las relaciones entre las personas. Cuando hay envidia, cuando hay prepotencia, cuando hay soberbia, cuando hay desinterés de los demás. El pecado original, que todos llevamos como una gota de ese modo de actuar y pensar que es el pecado original. Estamos como contaminados. Con el bautismo a uno se le borra ese pecado, pero las tendencias siguen en cierta manera. Con la lucha por ser santos, eso se va restaurando, se va eliminando. Uno ve a la gente santa, todo el bien que hace. En cambio, el pecado entorpece las relaciones entre las personas. Da una ruptura de la relación con Dios, también una ruptura de la relación interior de la persona y la relación armoniosa con las demás personas. La gente santa es amable, sirve, atiende. La gente que está en pecado grave tiene como una bomba que está estallando dentro de sí. Por eso siempre anda como arisca, como enojada, como quejándose. No ve necesidades en los demás. Luego recuerda el documento en el número 28, hablando de Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, Él venía a liberar a los pobres y a los cautivos. El Señor sobre todo se fijaba en esa gente con necesidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fue un texto que aparece en el Evangelio como Cristo es consciente que esa profecía de Isaías se cumple en Él.
Cristo viene a restaurar las relaciones entre nosotros. En el Señor se cumple ese evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Cristo inspira su acción en el amor del Padre. O sea, también a nosotros Cristo nos inspira ser como Él, que Él vino a salvarnos, sobre todo del pecado, pero también a dejar las bases de cómo debería ser la sociedad humana, de cómo ya acá el reino de Dios puede incoarse o puede comenzar. Y sobre todo, el Señor nos dio ese mandamiento del amor recíproco. Decía que os améis unos a otros como yo os he amado. El documento dice que este mandamiento debe inspirar, purificar, elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. O sea, que uno no solo se deje llevar por lo que es legal, digamos, o estrictamente apegado a la ley. Uno puede pasarse en el sentido bueno, por supuesto, no de incumplir la ley, sino de superarla. O sea que si está mandado pagar, no sé, $1, bueno, pues págale un poco más si uno puede, a esa persona que padece necesidad. Que uno puede atender a alguien de manera fría o seria o atenderlo con caridad. Es importante que la caridad sea como una especie de bálsamo o aceite que hace que la justicia se viva mejor. Y finalmente, un tercer apartado, hace referencia a la persona humana, de cómo Dios Padre ama a cada ser humano. Dice, el Génesis muestra algunos fundamentos de la antropología cristiana, es decir, cómo debe actuar el cristiano, reconocer la dignidad de cada ser humano, entender la sociabilidad constitutiva de cada persona y actuar en el mundo descubriendo y respetando las leyes de la naturaleza que Dios ha impreso en el universo creado. O sea, ¿cómo debe ser la antropología? ¿Cómo entender al ser humano? Ver en cada otra persona la imagen de Dios, su gran dignidad y descubrir las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Esto es muy sencillo. Uno sale y ve la luna, ve las estrellas, ve un paisaje, ve una flor. Ahí está la huella del que ha ordenado todo este universo. Y luego decimos que la salvación que el Dios uno y trino ofrece es la salvación integral de la persona. No solo inmanentista o acá abajo, sino trascendente. Y dice, hay que evitar el engaño de algunas visiones reduccionistas de la salvación. O sea, que no solo es que acá en la tierra haya justicia, no solo es que acá, digamos, no hayan pobres, o que acá la gente tenga todo lo necesario. Bueno, eso nunca se ha conseguido. Ya llevamos no sé cuántos años de que el planeta existe, pero hay que intentar que eso se vaya consiguiendo, pero a la vez pensando en la salvación, por así decir, trascendente. Porque el ser humano no vivimos solo en este mundo. Sabemos que estamos encaminados aún más allá, a una trascendencia. Entonces hay que ir preparados para ese más allá. Y según cómo vivamos acá, así va a ser nuestra vida después, con Dios o apartados de Él. Luego recuerda cómo la conversión interior de la persona es una base, un presupuesto para que se dé el cambio, para mejorar la sociedad y las relaciones con los demás. O sea, que uno esté continuamente rectificando, pidiendo perdón, examinándose.